Cuando andamos por fe, no por vista, a veces uno se siente solo. A veces es una sensación de que estás en soledad, excepto por la presencia de Cristo, por su Espíritu. Gracias a Él, ya no estamos solos. Los cristianos somos frecuentemente llamados a mantenernos firmes, a pesar del lugar aislado al que le lleva su fe. Nuestra fe es razonable, pero hay aspectos del Evangelio que aceptamos por fe y en muchos casos no podemos ver. Es decir, aceptamos cosas por la fe, cosas que aún tú y yo no podemos ver. Podríamos decirlo cosas invisibles. ¿Qué son estas cosas invisibles? ¿Qué es el caminar en la fe? ¿Qué es caminar por fe y no por vista? O como hemos dicho, por fe andamos, no por vista. En primer lugar hay que leer y saber el contexto de la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 7, que es donde puedes encontrar este versículo. Andamos por fe, no por vista. En primer lugar, aquí hay algo de contexto para la segunda carta de Corintios. La relación de Pablo con la iglesia de Corinto fue difícil. Pablo los había guiado a la fe con la ayuda de creyentes maduros en Cristo, pero cuando Pablo se fue, la iglesia fue fácilmente influenciada por extraños que se oponían a sus enseñanzas. En ausencia de Pablo, se derrumbaron y fue fácil para los opositores convencer a la iglesia de que su sufrimiento era una señal de que la fe de Pablo era en realidad una locura. Si Cristo realmente vino a salvar a los pecadores, ¿cómo podría ser tan horrenda la vida del apóstol? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta, no? Señor, te he entregado mi vida, ¿por qué solo me vienen problemas? De hecho, hay error que se comete muchas veces, y es en decir que cuando uno ya acepta a Jesús, sus problemas están resueltos. Ya todo es un caminar de rosas. Error. Cuando aceptas a Jesús es cuando más pruebas van a llegar a tu vida. Para la mente de Pablo, su estilo de vida representaba la fe. ¿De qué otra manera podría alguien sufrir tanto si no fuera por la expectativa razonable de una ganancia eterna? La iglesia de Corinto estaba luchando y la carta de Pablo sugiere que gran parte del problema era confiar en que el Espíritu Santo obraría en sus vidas y confiar en la promesa del cielo. ¿Sabes una cosa? La fe es confianza. Andamos por fe, no por vista, porque estamos seguros de las promesas de Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio que no podemos probar por medio de otras cosas que no sea la fe? Por un lado, no podemos ver lo que les espera a los fieles, la vida eterna en el reino de Dios. Pablo está seguro porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Ese edificio es el cuerpo individual, el cuerpo de la iglesia. Es un reino real, invisible para nosotros, por ahora. Sabemos, dice Pablo, no creemos o imaginamos. Son palabras diferentes. Saber, creer, imaginarnos. Sabemos, es lo que está diciendo Pablo. No creemos o no nos lo estamos imaginando. El griego original usa eido, que significa ser conscientes, considerar, percibir, contemplar. Conocer en este sentido combina el conocimiento con una percepción inteligente de una idea que no se puede representar físicamente todavía, pero sabemos que está ahí. Pablo basó su creencia en la vida eterna, en evidencia sólida y objetiva, así como en su experiencia personal de Cristo. Su sufrimiento podría haberse convertido en una distracción de esta verdad. Ciertamente lo fue para toda la congregación de los corintios. Pablo está loco. ¿Qué le ha pasado a Pablo? Este no era el Pablo que conocíamos. Como cristianos,
como discípulos de Jesús, andamos por fe, no por vista, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El mensaje de Cristo de salvación eterna a través de su muerte y resurrección fue explosivo. Saulo, antes de convertirse en Pablo, originalmente había buscado perseguir a estos blasfemos hasta que se dio cuenta de que el Antiguo Testamento había estado conduciendo a Israel a la tumba vacía todo el tiempo. Cuando Pablo describió el cuerpo como una tienda, esto lo puedes leer en la segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 1, también estaba conectando la nueva iglesia con el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios había sido forastero con frecuencia, tanto en los días anteriores a Salomón como durante el ministerio de Jesús. Moisés y los israelitas siguieron una columna de humo y una columna de fuego, estableciendo refugios temporales para cubrirse de las noches frías del desierto. No tenían ningún lugar al que llamar permanentemente hogar, hasta que Salomón construyó el templo. El cuerpo como tienda evoca la confianza del israelita en que Dios iba a satisfacer sus necesidades día a día. Una tienda no es permanente, al igual que un cuerpo es temporal, una tienda no siempre va a permanecer. Pero una vez que se quita está cubierta. Y Dios nos proporciona algo mejor. Tenemos el Espíritu Santo. Y por eso andamos por fe y no por vista. El gran Marcos Vidal presenta una canción. No es por vista, es por fe. ¿Te suena la canción, verdad? Segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como creyentes, hasta cierto punto ya vemos más que aquellos que eligen apartar el rostro de Dios. Tenemos un rostro descubierto, aunque solo vemos en un espejo oscuramente por ahora. Es por fe que creemos que algún día veremos a Cristo cara a cara. Mientras tanto tenemos al Espíritu Santo. Y aquí hay un aspecto de la vida cristiana que no podemos tocar e inspeccionar de cerca. Debemos dar frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mira lo que describe este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando uno ha manifestado en su vida alguna de estas cosas, el Espíritu Santo que hemos recibido es quien produce ese fruto. Para ánimo, por lo que siempre tengamos buen ánimo, como dice la segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 6. Esta es una declaración de certeza. La fe no es ciega. La fe simplemente ve de otras maneras. Vivimos por fe, pues andamos por fe y no por vista. Sabemos que en un evento tuvo lugar en la historia basado en declaraciones de testigos, ¿verdad? Incluso restos físicos, restos arqueológicos. Debemos examinar la evidencia y estar listos para dar nuestro testimonio y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo decía el mismo Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Todos vivimos por fe en algo, aunque no en las mismas cosas. Es, ¿cómo decirlo? Es teológicamente correcto decir e insistir en que el cristiano siempre debe buscar vivir por fe y confiar en Dios y sus promesas, y no estar motivado solo por lo que él o ella puede ver y escuchar en sus circunstancias actuales. Pablo dice que la iglesia de Corinto ya lo estaba haciendo. Pablo directa e inequivocadamente dice que nosotros, todos los creyentes, de hecho, vivimos por fe. Tú y yo vivimos por fe. Esta fe debe mantenerse firme por la fuerza del razonamiento interno. ¿Por qué? Porque hay fuerzas externas
Y en este caso la iglesia de Corinto había perdido esa referencia espiritual, por decirlo de alguna manera. No estaba el apóstol Pablo. Era el que les tomaba de la mano, ¿no? La fe de los corintios era fuerte en la presencia de discípulos maduros como Priscila y Aquila, pero sorprendieron por partidismo con los corintios y se dividieron en facciones detrás de líderes que al final lo que estaban creando era rivalidad. Pablo sabía lo que hacía que las relaciones consideradas y apropiadas fueran especialmente difíciles en Corinto. Era una cultura, la de esa época, de clase trabajadora, diversa, pura, y Pablo buscó superar las tensiones que traían diferencias a la comunidad al hablar solo como amarse unos a otros, a la manera de Cristo. Andamos por fe, hermano y hermana. ¿Y qué hay de la acción de caminar en la fe? Mira lo que dijo Pablo también. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra andar, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 7, se usa en el sentido metafórico de vivir. Nuestro andar como cristianos debe ser claramente diferente del andar de quien no cree y ha sido salvo por gracia. Y hay un elemento práctico que no podemos pasar por alto, porque si amamos a Dios, habrá una efusión de ese amor hacia los demás. Si tú dices que amas a Dios y en tu vida, en tu testimonio, en tu vivir diario, no se refleja el amor de Dios, no amas a tu hermano, no amas a la persona que tienes al lado, a lo mejor es que todavía no has recibido al Señor en tu vida, porque eso se hace visible. Si tú aceptas al Señor, si tú dices que el Señor mora en tu corazón, eso se va a ver visible en tu testimonio. Se va a ver visible en cómo tratas a los demás. Jesús encarnó un amor unificador por los marginados, y Pablo enseñó que Jesús era el mejor ejemplo de cómo debería ser un líder cristiano. Pablo vivió ese estilo de liderazgo en persona. Se nos conoce por nuestros actos. Por sus frutos los conoceréis. Andamos por fe y no por vista, y eso tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Cuando caminamos con Él, reconocemos que la adoración de Cristo no es tanto un catalizador para la acción, sino un caminar diario, un vivir diario de comunión con Jesús. Jesús nos llama amigos y estamos llamados a vivir nuestra vida cerca de Él. Esto es personal, esto es real. Otras personas no pueden reemplazar a Jesús, ya sean pastores o mentores, como lo quieras llamar. Tales individuos promueven el crecimiento, pero no son la vid. Solo Jesús es la vid. Y además Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, que hay otras vides, pero Jesús es la verdadera. Andamos por fe, no por vista. Y le veremos a Él tal cual es. La pregunta es, ¿veremos a Jesús cuando muramos? Pablo mismo lo dice. Hoy lo vemos oscuramente, pero la niebla se levantará un día revelando su rostro. El velo entre Dios y el hombre se rasgó cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, aunque no podemos verlo completamente en este momento, esto no significa que estamos separados de la comunión con el Señor. Vivir por fe, como dice Bill Combs, no es un obstáculo para la comunión con nuestro Salvador. Recuerda esto, andamos por fe, no por vista. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, verso 27, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Con esto se nos da a entender que Moisés salió de Egipto y se mantuvo por fe, porque a pesar de que no se veía nada, aún con todo se mantuvo como viendo al invisible. Moisés andaba por fe, no por vista, porque mientras aparentemente no se miraba nada,
Por fe estaba con el invisible, confiando que Dios estaría con él. Eliseo no sentía temor del ejército de los sirios, pero su criado sí. Él sí tenía temor. Sin embargo, Eliseo pidió que fueran abiertos los ojos de su criado para ver que más eran los que estaban con ellos que los que venían contra ellos. Me acuerdo con 13 años que hicimos la representación teatral de Eliseo y Naamán. Incluso hicimos esta parte del siervo Giezi. Y recuerdo estas palabras: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Segunda carta de Reyes, o segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 17. El criado de Eliseo necesitaba que se abrieran sus ojos espirituales. Y es necesario mirar con los ojos de la fe. Es necesario que andemos por fe, no por vista. Que aunque parezca que todo está en nuestra contra, hay un Dios que está con nosotros. Si la palabra de Dios nos da una definición exacta de lo que es la fe, es porque verdaderamente muchas personas están confundidas y tienen ideas equivocadas sobre la fe. Es muy importante comprender lo que la fe verdaderamente es. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser verdadera, sin fingimiento. Por eso, durante unos minutos vamos a reflexionar sobre aquellas cosas con las que muchos de nosotros estamos confundiendo la fe. No confundamos la fe con los sentimientos. Hay personas que lo confunden y eso es un error. La fe no es un sentimiento. No se trata de sentir que tenemos fe, de sentir que confiamos en Dios. Los sentimientos son cambiantes y dependen mucho de las circunstancias que vivimos. La fe no se trata de un sentimiento de positivismo, que esto es lo que hoy en día se nos comparte en nuestra sociedad. Mensajes positivos, ¿verdad? La fe no se trata de ese sentimiento. Un sentimiento de que todo va a salir bien. Muchas veces esos sentimientos de positivismo están basados en cosas ilusorias. La palabra de Dios nos declara que la fe es primeramente una certeza. Busca en el diccionario lo que significa certeza. Y te lo voy a buscar ahora. Como siempre digo, al tener internet es más fácil buscar la definición. Certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Es decir, que la fe viene de conocer a Dios y su palabra, de conocer su poder y de conocer sus promesas. ¡Guau! También la palabra de Dios nos dice que la fe es una convicción. ¿Y qué es convicción? Pues vamos a buscarlo de nuevo en internet porque no lo tengo aquí escrito. Al igual que hemos sacado el significado de certeza, convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Es decir, que la fe viene cuando estamos convencidos de que Dios no miente y que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Eso es convicción. Por eso no confundamos la fe con los sentimientos. No confundamos la fe como un escondite. Muchos cristianos dicen estar orando y confiando, pero no quieren enfrentarse al problema. No quieren dar pasos de fe, no quieren entrar, ¿cómo decirlo?, en la batalla. Son cristianos que doblan rodillas, que claman, pero no van a la batalla. No quieren enfrentar las situaciones cara a cara, no se atreven a pararse frente a su problema y enfrentarlo. No quieren tratar el asunto de raíz y ver cuál es la raíz de este problema. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que la fe no es un escondite, sino un escudo. Un escudo sirve para que los soldados que entran en la batalla se puedan defender ante los ataques del enemigo. A menos que seas el Capitán América y uses el escudo como un arma de ataque. Eso significa que si tenemos que doblar nuestra rodilla, tenemos que hacerlo ahora.
Significa que tenemos que clamar, que tenemos que pelear la batalla ahora, porque es una batalla espiritual. Pero también tenemos que ir y enfrentar los problemas, tenemos que ir y hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Tenemos que hacer lo que a ti y a mí nos corresponde, con el escudo de la fe, listo para defendernos de los dardos del maligno. Esos dardos que pueden ser el desánimo, la crítica, las amenazas, etc. No confundamos tampoco la fe con la imprudencia. Una imprudencia es un acto irreflexivo o torpe que implica un cierto riesgo para el que lo comete o para los demás, sean no los beneficiados, sino los que se llevan ese riesgo, ¿verdad? También una persona imprudente es irresponsable, es insensata, es negligente, es una persona descuidada. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos personas de fe, pero no personas imprudentes, que no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones. Hay muchos que dicen que harán algo por fe, pero en realidad muchas veces esa fe es imprudencia. Podemos ver a hermanos y hermanas que toman deudas que no están dentro de la voluntad de Dios y que no tienen la capacidad de pagar, pero se excusan diciendo que lo pagarán por fe. Otros se aventuran a un viaje migratorio ilegal y dicen que van a llegar bien por fe. La palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos ser sabios. Y si vemos el mal tenemos que apartarnos. No tenemos que poner a prueba a nuestro Dios tal como lo hizo Jesús. Mateo capítulo 4, verso 5. La fe no es imprudente. El cristiano de fe pide la dirección de Dios, pide la dirección del Espíritu Santo. David en infinidad de veces consultaba a Dios de lo que tenía que hacer. Otras veces no lo consultaba y ya sabemos cómo acabaron las cosas. El cristiano debe vivir por fe. Por fe vivimos, no por vista. El cristiano de fe pide dirección a Dios, busca conocer la voluntad de Dios y la hace. No toma decisiones arrebatadas o insensatas bajo la excusa de lo voy a hacer por fe. No confundamos las cosas. No confundas la fe. Andamos por fe, no por vista. ¿Cómo caminamos o andamos por fe, no por vista? En primer lugar, teniendo al Señor en nuestra vida. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si todavía no lo has hecho, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que aceptes a Jesús en tu vida. Hoy es día de salvación. Y cuando aceptas a Jesús en tu vida, por fe andamos, no por vista.